de que hizo que el profeta joven cometiera error, entonces Dios lo usó. Entonces vino realmente Y Dios. digo, ahora sí es verdad que Dios me habló, por cuanto no escuchaste mi voz. Wow. Que te dije que no comiese ni bebiese ni viniera Dios. por el mismo camino. Un león te va a salir al encuentro y te va a matar. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia. Dios te bendiga a ti allí en tu casita, tú que nos estás sintonizando, que estás ahí para escuchar una palabra que te va a catapultar. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo. Hoy tenemos un invitado, de verdad que sé que ha traído una palabra que va a ser de beneficio para nuestra vida espiritual. Por eso te pido que te quede tranquilo, así que vamos a dejar que se esté presentando. Amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Su hermano y amigo Aldrin Félix, por la misericordia de Dios, siervo de Cristo. Y estamos aquí en este día para hablar, ya usted vio el tema, conforme a la palabra del Señor. Amén. Así es, porque se necesita hombre en estos tiempos y mujeres que hablen palabra conforme a la voluntad de Dios. El mismo Cristo dijo, Padre, si es posible, me quite esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en este tiempo se está viviendo más la voluntad de las personas que la voluntad de Dios. Por eso, quédate tranquilo ahí, que vamos a nadar mar adentro. Varón, sin más preámbulo. Amén, amén. Sí, para dar inicio vamos a tomarle en consideración un texto bíblico. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 20. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¡Ay! Gracias, Señor, por tu palabra. Ya usted acabó de ver el tema. Sí. Y tenemos un tema hoy un poquito peligroso, amada. Ay del Dios me dijo. ¡Ay del Dios me dijo! Y queremos hablar de esto porque nosotros que nos movemos, ¿verdad? En un pueblo religioso bastante espiritual, por decirlo Amén. así. De hecho, usted analiza las denominaciones y una de las que más manifiesta los dones del Espíritu es la Iglesia Evangélica Pentecostal, como nos denominamos. Pero hay un problemita, porque hay una línea fina que a la luz de las Escrituras nosotros no podemos cruzarla porque nos puede traer serios problemas. Sí. De hecho, cuando usted lee el Decálogo, los 10 mandamientos, usted se va a dar cuenta que el tercer mandamiento que Jehová le da a Moisés es que no se podría tomar de Dios el nombre de Dios en vano. Así es. Porque todo aquel que tomaba el nombre de Dios en vano no quedaría sin recompensa. Aleluya. O sea, Dios le impidió al pueblo que tomara su nombre en vano. Y es interesante porque cuando usted analiza aún las escrituras, el nombre de Jehová para los hebreos era una de las cosas más sagradas que existía. Así es. De hecho, no voy a profundizar mucho ahí porque me tomaría mucho el tiempo, pero usted se da cuenta que en el libro de Esther, por ejemplo, no aparece el nombre de Jehová. No. Y no aparece porque recuerde que en el panorama donde se escribe el libro de Esther es un panorama pagano, donde aquella gente, los persas, estaban siendo, o los hebreos estaban siendo esclavizados por ellos. Y sí, para que los paganos no blasfemaran ni tomaran el nombre de Jehová en vano, entonces se omite el nombre del Señor. Dios. Ahí. Por eso usted analiza una de las escrituras. Voy a dar un panorama bíblico para luego entrar a la profundidad de lo Amén. que queremos hablar. Usted se da cuenta que uno de los pecados que era imperdonable en el Antiguo Testamento era la blasfemia. Sí. Por eso usted Levítico capítulo 24, verso 10, usted se da cuenta que ahí aparece un escenario donde hay dos muchachos, uno que es hijo de una israelita, pero hijo de un egipcio, y dice la Biblia que ese muchacho blasfemó el nombre. Dios. Y cuando blasfema el nombre, dices que es encarcelado, llevado delante de Moisés. Moisés va delante de Dios y consulta a Dios qué se debía de hacer con este blasfemo. La Biblia dice que Dios le dice a Moisés que este hombre debería de ser apedreado. Dios. Porque la paga de la blasfemia era la muerte apedreada. De ahí es que usted ve
que Jezabel usa como recurso para quitarse a Nabot de delante, acusarlo de que él había blasfemado en contra del rey y en contra de Jehová. Dios. Porque el pecado imperdonable es la blasfemia contra el nombre de Dios. Por eso, Dios impidió también que la gente jurara por su nombre. Porque había gente que juraba falsamente por su nombre. Dios también impidió que se tomara el nombre para hacer una especie de juramento. De hecho, habían gente que cuando iban a jurar delante de alguien, usaban el nombre de Jehová. Santo. Por eso los profetas cuando iban a hablar decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque la autoridad más grande para hablar en su nombre era el nombre de Jehová. Aleluya. De hecho, el profeta que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, estaba asegurando que lo que él iba a hablar de ahí en adelante era 100%, palabra de Dios. Así es. Ahora Dios muy fuerte. siempre respaldaba sus palabras, siempre y cuando eran de parte de él. Pero el que usaba el nombre de Jehová en vano y no hablaba palabra de Jehová, era alguien que, como acabamos de leer, tenía como condenación la muerte. Santo. Dios no perdonaba que alguien usara el nombre de él en vano. Por eso cuando usted analiza las escrituras, usted se va a dar cuenta que los profetas, Jeremías capítulo 23, Dios le dice, hay de los profetas que dicen que Jehová habló sin haber hablado. Dios le dice, si ellos hubiesen estado en mi secreto, habían escuchado mi palabra y habían hablado mi palabra. Ahora, en el siglo XXI que nos ha tocado vivir, donde estamos en la dispersación de la gracia, donde Santo todavía Dios. creemos en el ministerio del Espíritu Santo, creemos en la continuidad de los dones. O sea, yo creo, porque no quiero que entiendan que yo no creo que Dios habla, yo creo que Dios habla. Claro. De hecho, yo he tenido experiencia con Dios y creo que Dios habla, Dios me ha hablado. Ahora, el problema es que estamos usando de una forma a la ligera el nombre de Dios para darle peso a algunas cosas que salen de nosotros. Sí, así es. Hay personas que cuando entienden que necesitan que algo sea escuchado, que algo sea obedecido, que algo sea atencionado, utilizan el nombre de Dios para decir Dios me dijo. Así es. Y déjeme decirle algo. La misma escritura enseña que todo lo que usted habla debe de estar fundamentado, debe de estar afianzado en las escrituras. Si lo que usted dice, por más poderosa que sea esa revelación, por más espiritual que se escuche, si lo que usted dice no está registrado, respaldado, acelerado en las escrituras, no viene de Dios. No viene de Dios. Y estamos viendo gente que han llegado ya al extremo de utilizar el nombre de Dios para ello darle autoridad. Eso se llama en lógica falacia de autoridad. Cuando Dios. usted utiliza la autoridad de alguien en modo de referencia para usted darle peso a una palabra suya. Dios. Entonces, hoy en día estamos viendo mucha gente, amada pastora, Sí, así que es. están utilizando el nombre del Señor para ellos darle autoridad a sus palabras, donde Dios no le ha hablado porque ni siquiera tienen la delicadeza de tener una intimidad con Dios, ni siquiera tienen una vida espiritual, ¿verdad?, que respalde sus palabras, porque yo creo que Dios habla, pero Amén. Dios habla con quienes le buscan. Dios se le revela a quienes le buscan. Sí, Dios se le revela y se le da a encontrar a aquellos que tienen interés de estar en su presencia. Aleluya. Y lamentablemente cuando el creyente llega al estado de espiritualmente estar seco, porque se desconecta de la fuente de Dios, de la presencia de Dios, de la vida espiritual, solamente le quedan la experiencia y el conocimiento. El conocimiento no es malo, pero el conocimiento divorciado de Dios, del Espíritu Santo, es un error. Santo. Porque tú puedes utilizar tu conocimiento a tu propio beneficio, pero el que tiene una relación con Dios, el conocimiento no lo utiliza para beneficiarse, sino para honrar a Dios y para edificación de la iglesia. Amén. De hecho, los dones son para honrar a Dios y para edificar la iglesia. Si tu ministerio, si tu don, si tu talento, si tu conocimiento, si tus estudios, sea secular o teológico, no lo utiliza para honrar a Dios, ese conocimiento es vano. Ese conocimiento te va a envanecer, ese conocimiento te va a hacer engrosar. Entonces la gente, amada pastora, está buscando la forma de ser atencionado, pero usando cosas que son muy delicadas. Y de hecho, hay gente que por usar el nombre de Dios ha causado daño en muchas personas, daño en muchas vidas. Porque cuando tú dices Dios me dice, tú estás diciendo que la voluntad de Dios para la vida de ese a quien tú le estás ministrando es esa que tú estás diciendo. Así es. No sabiendo
que lo que yo estoy ministrando es algo que salió de mi mente, de mi corazón, de mi naturaleza, de mis emociones. Y lo que se fundamenta sobre emociones, al final o a la corta o a la larga, cae. Así es. Porque lo que se fundamenta bajo la palabra humana no tiene consistencia, Santo no Dios. tiene fundamento. Por eso hay gente que hoy en día han fracasado, porque se han metido en lugares donde Dios no le ha enviado. Pastores que se han entrado en terrenos donde Dios no le ha enviado. Así Gente ejerciendo ministerio que Dios no se lo entregó, porque un profeta vino según sus caprichos y le ha ministrado cosas supuestamente que Dios le dijo, y se han lanzado el ministerio sin el respaldo, sin la aprobación de Dios, y hoy en día están sufriendo un matrimonio que no fue Dios que lo unió, sino que vino un profeta bajo su voluntad y unió a esa persona usando la palabra de Dios, y hoy en día están en fracaso, están en sufrimiento. Yo conocí a alguien, una jovencita, que me dijo un día llorando, yo saliendo de ministrar, me dijo: varón, yo quiero que usted me diga algo. Y yo le digo: ¿por qué? Yo me casé con un hombre que un profeta me dijo que ese era el de Dios. Wow. Y hoy en día ese hombre está en el mundo descarriado, me golpea, me maltrata. Me dijo, aún mismo el día de mi boda me maltrató. Oiga, Dios. Y déjeme decirle algo. Y yo le dije: ¿por qué te casaste? Porque el profeta me dijo que esa era la voz de Dios. Y mi pastora, cuando yo fui a decirle que esa persona que yo me iba a casar me maltrataba, la pastora me dijo: bueno, sierva, esa es la voluntad de Dios. Entonces yo me imagino, o no me imagino cómo es que hay gente que por escuchar la voz de un hombre se han unido. Usted sabe la gente, pastora, que está haciendo daño usando el nombre de Dios. Gente que se ha metido en lío económico, que se han metido en problemas supuestamente porque Dios le dijo. Porque la gente, cuando se descuida, los espíritus inmundos, mire, y algo muy delicado, el mundo espiritual solamente está esperando que usted le abra brecha para poseer su vida. Y hay espíritus inmundos que pueden hacerte parecer que es Dios que te está hablando cuando son espíritus inmundos. Dios nunca te va a hablar, a darte una palabra que sea para tu perjuicio, que sea para tu perdición, que sea para desconectarte de Él. Hay gente que hoy en día ha tomado decisiones que como consecuencia, la consecuencia han sido que se han alejado de Dios, de su presencia, de su palabra. Y Dios nunca te va a dar una palabra que va a contradecir las escrituras y que va a contradecir su santidad y que va a contradecir su soberanía y que va a contradecir lo que Él está pidiendo de ti en la palabra. O sea, Dios nunca te va a hacer algo. Por ejemplo, un amigo mío evangelista me dijo en una ocasión: varón, Dios me dijo a mí que la esposa mía no está aquí, está en el mundo. Oiga esto, que Dios le dijo a él. Yo le dije: líder, no caiga en ese rol. La Biblia dice claramente que no te unas en yugos desiguales con los incrédulos. No, varón, Dios me habló. Oiga esto. No, varón, Dios me habló. Porque a veces nuestras emociones nosotros las vinculamos para darle más autoridad con la voz de Dios. Y entonces la gente dice: no, yo siento de parte de Dios. Si usted siente de parte suya, diga que de parte suya, no le va a decir que de parte de Dios. Si usted se soñó, porque a veces nosotros ligamos, man, todos los sueños que creemos que son voz de Dios, todas las experiencias creemos que son voz de Dios. Y a veces queremos aplicar en otra experiencia que tuvimos nosotros mismos. Hay cosas que Dios te las revela a ti, te las ministra a ti, te las enseña a ti a través de revelaciones. Yo no puedo, tú no puedes imponerme a mí algo que fue Dios que te lo ministró a ti. Entonces ese joven, yo le repetí varias veces: líder, la Biblia dice, y Dios no contradice esa escritura, que no te unen en yugos desiguales con los incrédulos. No, varón, Dios me mandó. Así, dicho y hecho, el hombre se casó con una impía, hoy en día está en el mundo, y yo le dije a él un día: varón, déjame decirte algo, varón, esa palabra que tú me diste todavía me repercute en la cabeza, porque la gente no quiere entender, hermano. Yo creo que Dios habla. A mí Dios me ha hablado. Yo he tenido muchas experiencias espirituales. Yo he visto a Dios obrar de una forma extraordinaria, pero todo las experiencias que yo he tenido, yo me he dado cuenta si son de Dios cuando la Biblia la respalda. Así es. Y cuando no, entonces yo sé que salieron de mis propias emociones. Porque la gente no sabe que las emociones del hombre, el alma del hombre, puede provocar algunas cosas que parecen espirituales. Y la gente, como no sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, acata, adopta, incluso predican y enseñan eso. Hay gente que ha hecho doctrina de un sueño.
Hay gente que ha hecho doctrina de una revelación que tuvieron. Hay gente que ha hecho doctrina. Hay gente que está esperando a Cristo por Jima. Sí, yo he escuchado esa historia. Sí, hay gente que todavía está en Jima esperando a Cristo. Que vendieron todo, sí, todo y se fueron para porque una pseudo profeta dijo mío. que Dios le reveló que él venía por Jima. Hermano, si algo contradice las escrituras, por más bonito que me la decoren, no es de Dios. Así es. La Biblia no lo respalda. Lo que pasa es que la gente, hermano, tiene un hambre y una sed de que le revelen los misterios espirituales, sí, y que le traigan, hermano, porque a la gente a veces le gusta lo místico, sí, le gusta lo desconocido. Hermano, Dios, y no hay una revelación más segura que la palabra de Dios. Amén. Entonces no podemos caer, hermano, porque los espíritus, mira, hay gente que le ha abierto puerta a espíritu de adivinación. Yo creo en el don de revelación. De hecho, el que me ha visto predicando a mí sabe que Dios me usa a mí en área, llamando gente por nombre, apellido, cédula. Pero yo tengo cuidado de yo saber si me está hablando el Espíritu de Dios. Por eso es que el hombre que tiene el don de profecía debe estar siempre en oración. Amén. El hombre que navega en esos dones de revelación espiritual debe estar siempre en oración. Porque puede ser que tú te desconectes y un espíritu de confusión tome tu mente, sí, tome tu corazón, cautive tu mente de tal manera que tú entiendas que es Dios. Claro. Cuando tú te desconectas de Dios, tú no sigues fluyendo igual. Y al no fluir igual, de hecho hay gente que ha recurrido, oiga bien, a métodos humanos, diabólicos, sí, estrategias humanas para ellos seguir sustentando una apariencia que tenían de que Dios todavía lo usa. Aleluya. Y ahí entra entonces el error de decir que Dios te dijo. Entonces, nosotros queremos alertar en este día para que usted entienda que es delicado. La Biblia, hermano, está llena contiene todo lo que el creyente necesita para vivir una vida en santidad, para tener una comunión con Dios y para tener la salvación de su alma. No hay ese tipo de revelación de ultratumba, un código nuevo que viene. Yo creo en la iluminación de la palabra. Aleluya. Porque Dios te da la iluminación de la palabra para que tú en la aplicación de tu vida, porque recuerda, hermano, que aunque la Biblia es un libro de historia, según el concepto de historia que existe, es un libro de historia porque son relatos que han pasado, es un libro que Dios a través de su Santo Espíritu nos ilumina cuál es su voluntad en nuestra vida a través de ellos. O sea, Dios utiliza las escrituras para guiarnos, como dice la Biblia, a toda justicia y a toda verdad. Pero es a través del Espíritu Santo. Un hombre desconectado del Espíritu Santo no puede conocer la voz de Dios. Entonces hay gente que ha caído hasta en brujería dentro de la iglesia. Hermanos, eso da vergüenza que hay gente leyendo hasta mano. Dios mío. Sí, hay evangélicos que han caído en esa cosa porque se han divorciado de la voz de Dios. Ese rol. Entonces, cuando la gente se desconecta de Dios, le pasa como a Saúl. La Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y vino un espíritu malo que lo atormentaba. Le pasa como al profeta viejo, que ya ese profeta viejo había dejado de profetizar y por la experiencia guió a un profeta joven que aunque tenía la voz de Dios no tenía la experiencia. Por eso es que yo estoy de acuerdo. Oiga bien, que usted se mantenga firme en lo que Dios le habló. Amén. Si usted está seguro que Dios le habló algo, puede venir el profeta quien sea mañana y manténgase seguro en lo que Dios le habló. Así es. Saúl, el error de Saúl fue que cuando Dios le dijo que terminara Amalek, yo siento a Dios en este lugar, que terminara Amalek, que terminara su ganado, que terminara el rey, Saúl se dejó guiar de la voluntad del pueblo. Y cuando el profeta Samuel vino delante de él y le dijo, bendito sea tu siervo de Jehová, yo he hecho conforme a lo que Jehová me mandó. Y dice ahí que bramó una vaca. Así es. Y le dijo, ¿qué son esos válidos y bramidos de vaca que escucho? Y dice, el pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificárselo a Jehová en el desierto. La orden, ¿a quién se la dieron? ¿Fue al pueblo o fue al rey? Saúl. Entonces, Saúl quiso complacer al pueblo en vez de cumplir la voluntad de Dios. Y hay gente que Dios le da una palabra, amada pastora. Hay gente que Dios le da un mandamiento, que Dios le dio un diseño para ellos. Y ellos quieren dejarse influenciar. De hecho, hay gente, óigame bien, que Dios le da una palabra y están esperando un profeta que venga y se la confirme. Hermano, si ya Dios te habló, si Dios trató contigo, si Dios te dio una palabra, nadie puede venir a hacerte mudar, cambiar, porque Dios no tiene sombra de variación. No. El hombre es quien varía. Porque el hombre es inconstante en todos sus caminos. El hombre es él y sus circunstancias. El hombre tiene una postura, depende a cómo está viviendo en el entorno. Pero Dios no. Dios los 365 días del año sigue teniendo la misma palabra, un solo mandamiento, una sola orden. Si Dios te dijo que haga algo, mañana no te va a decir que haga otra cosa, que haga eso. Por eso el profeta joven se llevó del profeta viejo, de la experiencia del profeta viejo. Y le dijo, mira, yo también soy profeta de Jehová. Y Jehová me dijo a mí que tú vayas a mi casa.
y que come y que te vaya mañana. Donde Dios le hubiera dicho al profeta joven que no venga ni siquiera por el camino que fue, ni entre a la casa de nadie, sino que dé la palabra. Hermano, y la señal con la que Dios usó al profeta joven. Pero la falta, hermano, de experiencia, porque usted no puede dejarse llevar de nadie. Mire, con el respeto que se merecen los líderes, los maestros. Por eso que hay que tener cuidado con lo que uno escucha. La Escritura dice que hay que escucharlo todo, retener lo bueno y lo malo hay que desecharlo. Sí, hay que desecharlo. Yo no puedo obedecer o escuchar o prestarle atención a algo que vaya en contra de los principios que Dios me enseñó a través de su palabra. Sí, así es. Si Dios te dijo a ti que algo era malo, porque recuerde que una de las señales, cuando usted lee, por ejemplo, la segunda epístola de Pedro, la epístola de Judas, usted se va a dar cuenta que es en contra de los falsos maestros y de los falsos profetas. Sí. Porque los falsos maestros y los falsos profetas son las personas que tienen la capacidad más seductora para separar, para desenfocar, para arrancar a alguien del propósito de Dios. De hecho, las iglesias que usted ve que Pedro describe, que es una epístola universal, son personas que habían creído en el evangelio, pero estaban siendo arrastradas por gente que practicaban el gnosticismo. ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos tenían 3 principios que atacaban directamente la creación, atacaban la salvación y la ontología de Dios. O sea, ellos decían que en la creación Dios creó un cuerpo, totalmente maldito. Si fue Dios que lo creó, decían ellos. Dios. Y decían también que en la salvación era cuando el espíritu, que es bueno, dicen ellos, era liberado del cuerpo, o sea, con la muerte. Sin embargo, la Biblia contradice eso. Ellos dicen que Jesús y Cristo son 2 personas diferentes. Oh, my God. Que Jesús era el cuerpo y que Cristo era la parte divina que fue depositada en Jesús. Por eso es que Juan escribiendo, dice que si alguno dice que Jesús no vino en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Y hay gente, hermano, que está abiertamente hablando, hermano, y defendiendo la doctrina de los sebionistas, diciendo, hermano, que Jesús no era el Cristo, que no es el Cristo. Hay gente que abiertamente, hermano, que estudia supuestamente cultura hebrea, no sé, un asunto todo raro, que ellos dicen que no, que hay un Jesús histórico y hay un Jesús de la fe. Ay, hermano, usted no me puede separar Jesús de la fe que Jesús histórico, porque el Jesús de la fe fue el que marcó la historia. Y aunque los judíos agnósticos y los judíos ateos no quieran entender, hasta el día de hoy la historia fue separada por alguien que vino bajo la asignación del cielo y manifestó el Espíritu Santo. Así es. O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay doctrinas destructoras que se han querido meter en las iglesias para desenfocar a la gente de los principios. Hay gente que empezaron bien, como el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién lo movió a ustedes de lo que habían aprendido ustedes? Ustedes empezaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Como hay gente que empezaron en un principio hermoso, gente que predicaban la santidad de Dios, gente que predicaban la venida de Cristo, gente que predicaban que hay que apartarse del pecado. Ahora hay gente que para ellos nada es pecado. Nada. Que para ellos nada. Y cuando tú le hablas de pecado, tú eres un religioso. Yo prefiero ser religioso. Así es. Yo prefiero ser religioso y mantener mis principios. Y yo siempre he dicho que se pueden cambiar los métodos, pero nunca los principios. Yo puedo cambiar la forma de predicar, pero no lo que yo predico. Así es. Yo puedo cambiar la forma de enseñar, pero no lo que yo enseño. Dios. El hombre no puede ser tan inconstante. Entonces, la gente debe de prestar más atención a la palabra de Dios que a lo que yo diga, que a lo que una gente diga. Por eso todo el que habla debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque la gente usando el nombre de Dios ha caído en las falsas profecías. Y déjeme decirle algo. Yo creo en el ministerio profético, 100%. Porque yo creo en todo lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, yo no creo en muchos profetas. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la vida de algunos profetas, que de hecho no voy a entrar en ese tema, porque si comparábamos los profetas del Antiguo Testamento, el ministerio profético, si lo comparamos del Antiguo Testamento con el ministerio profético que hay hoy, es un problema. Bueno. Yo sé que hay gente que no le va a gustar lo que yo voy a decir ahora, pero yo creo que hay gente que Dios la usa profetizando, pero no creo que haya profeta de oficio. Bueno, muy fuerte. O sea, que Dios me use un día haciendo milagros no significa que yo tenga el don de milagros. Así es. Que Dios me utilice un día, un mes para pastorear no significa que yo sea pastor. Que Dios me utilice predicando un día no significa que yo sea predicador. Que Dios me utilice enseñando un día no significa que yo sea maestro. O sea, que Dios te utilice predicando no significa que tú eres profetizando, no significa que tú seas profeta. Entonces hay gente que se ha adquirido un título
pero no tienen la función. No tienen la Porque función. han dado 30 profecías y han fallado 32. Dios mío, muy fuerte. Y se llaman ser profetas. Porque han utilizado, ¿verdad?, la palabra de Dios para entretener, para distraer, Sí. para capar espiritualmente a gente que no tiene el conocimiento de las escrituras que debe de tener. Aleluya. El discernimiento de espíritu es un don que casi nadie lo pide. La gente pide el don de milagro, la gente pide el don de que hay sanidad, que pedirlo. el don de ciencia. Y el don de discernimiento de espíritu la gente no lo quiere pedir. Sin embargo, uno de los dones más importantes. Claro. Porque para tú discernir los espíritus que vienen de Dios, que no tienen que tener un discernimiento y tienen que tener los sentidos espirituales agudizados de tal manera que tú sepas dónde Dios está hablando y dónde Dios no está hablando. Porque la voz de Dios, no se le revela a todo el mundo, y a quien se le revela la voz de Dios, Dios no tira su palabra por el suelo. O sea, Exacto. no puede ser que hoy profetizaste y hablaste de parte de Dios, pero mañana hablaste algo en el altar que no es real. Exacto. Y yo no puedo decir entonces que lo de ayer fue Dios. Donde Dios no anda un día pegando una y fallando otra. No, Dios no es así. Dios tiene una sola palabra y la palabra de Dios siempre es veraz. Dios cuando te habla es para que tú entiendas. Porque mire, los profetas de hoy se encargan de profetizar a la gente como Dios le dijo a Jeremías, vino y sidra. Bendición, prosperidad. Dios te va a dar carro, Dios te va a dar jipeta, Dios sí. te va a dar guagua. Veo que Dios te abre puertas, veo que te dan una visa americana. Pero sin embargo, la gente que hace una diciendo, veo que Dios quiere que tú te santifiques, que suelte el pecado, que suelte la doble vida, que suelte la hipocresía, que suelte la raíz de amargura, que suelte el odio. Porque la gente le es más fácil profetizar de lo que ve. Como Dios le dijo a Samuel. Dios le dijo a Samuel, ustedes los hombres, miren lo que está delante de sus ojos. Pues Pero yo más miro allá. lo que está dentro. Sí, es. Porque lo de fuera se puede cambiar fácilmente. Yo siento poder de gente que me va a matar con esto. Pero lo de dentro no cualquiera lo cambia. No cualquiera. Entonces la gente quiere tapar lo de dentro cambiando lo de afuera. Donde no sabe que al final de la jornada lo de fuera, lo de dentro se va a manifestar por fuera. Sí. Por eso Cristo le dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Porque lo que entra va al viento y después va a la letrina, dice Mateo. Pero lo que Aleluya. contamina al hombre es lo que sale. Porque el hombre siempre va a soltar por su boca lo que está dentro de su corazón. Así es. Lo que pasa es que nosotros queremos conocer el corazón de alguien, vamos a escuchar su palabra. Y sus palabras nos van a denotar, vamos a ver sus aptitudes, vamos a ver su forma, porque hay gente que solamente cuando está en un escenario espiritual es que son santos. Santo Pero Dios. cuando salen de ahí, viven una vida depravada, una vida de rebeldía, Sí. una vida de arrogancia. Son gente que ni siquiera, hermano, tienen un sometimiento, hermano, ni siquiera a los líderes que Dios le puso. Entonces, yo no puedo creer que el Espíritu de Dios está en alguien que esté divorciado de lo que el Espíritu produce. Porque el Espíritu Santo no está solamente para darnos dones, sino no solamente está para darnos dones, sino para darnos fruto. Y el fruto del Espíritu, déjeme decir, voy a decir algo delicado ahora, porque la gente a veces... Suéltalo. El fruto del Espíritu en la vida de un creyente es más importante que el don. Sí, porque el fruto del Espíritu es lo que dice que tú estás conectado a Dios. De hecho, cuando tú lees Juan capítulo 15, tú te vas a dar cuenta que el mismo Cristo dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí permanece va a llevar fruto. Sí. La evidencia de que tú estás conectado en Dios son tus frutos. Son tus frutos. No el don, porque el don lamentablemente es irrevocable y el llamamiento. Nosotros vemos gente que aunque se divorciaban de Dios, como quiera seguían. Y como te decía ahorita, el profeta viejo, luego de que hizo que el profeta joven cometiera error, entonces Dios lo usó. Entonces vino realmente Y Dios. digo, ahora sí es verdad que Dios me habló, por cuanto no escuchaste mi voz. Wow. Que te dije que no comiese ni bebiese ni viniera por el mismo camino. Un león te va a salir al encuentro y te va a matar. Y así mismo Dios lo hizo. Y usted dirá, pero el profeta estaba desconectado, sí, pero Dios lo utilizó. Hermano, pero si Dios utilizó una burra para refrenar la locura del profeta, dígame usted. Porque la gente cree, yo tengo un mensaje bajo el tema, Dios te usa, no te salva. Que Dios te use no te garantiza tu salvación. Hay gente, hermano, que Dios lo utiliza. Y no por eso significa, hermano, que son salvos. Hay que tener algo. Ten mucho cuidado con eso. Hay que tener algo bien delicado, hermano. Lo que dice que alguien es o no es de Dios, hermano, es su vida. No es su ministerio, las 2 horas que dura en un altar. No es cuando fluye, no es cuando se sacude, es su vida. Es como vive, como trata a los otros, hermano. Así es. Y hay que tener delicadeza con ese asunto. Hermano, la voz de Dios, nosotros necesitamos escucharla de verdad.
Porque hay gente que lo que está escuchando la voz de los hombres. Hay gente, pastora, que se satisface más escuchando a alguien repitiendo algo que Dios le dio, que ellos tener una experiencia con Dios. Con Dios. Y la experiencia tuya propia son las que te van a asegurar y te van a marcar. Así es. Pero sobre todo la palabra que va a respaldar esa experiencia son las que te van a establecer. El mismo Cristo hablando en el capítulo 7, verso 24 de Mateo, dice, cualquiera pues que escucha mis palabras y las hace. Oiga la condicionante que hay. Le comparará un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron ríos, vinieron lluvia, vinieron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Sí. O sea, las experiencias que Dios te va a dar, que son buenas, la palabra es la que te va a mantener a ti cimentado, arraigado de tal manera. Por eso el apóstol Pablo dijo, a mí nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo. O sea, el apóstol Pablo está hablando de una marca que le dio a entender a él quién lo había llamado. Sí, entonces, cuando tú tienes convicción, cuando tú tienes identidad, varón, ¿y qué identidad? Identidad es saber quién es Dios en ti y quién eres tú en Dios. Aleluya. El día que tú sepas quién es Dios en ti y quién eres tú en Dios, nada te mueve. Ningún viento de doctrina, ninguna voz de nadie te mueve, ningún sueño, ninguna revelación que la gente tenga, hermano. Hermano, yo creo que Dios habla en las revelaciones. El libro de Job dice que de 2 de 3 maneras Dios habla, por sueño, por visión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo lo que Dios habla está cimentado en la palabra. Hermana, hubo alguien a mí hace 2 años que me dijo a mi varón, Dios me dijo que deje esa mujer con la que yo estoy casado, que me va a dar otra. Bueno, a veces uno ve cosas, uno tiene que decirle, pero Señor, oiga, que Dios le dijo que deje su esposa, que Él le va a dar otra. Y yo le dije, varón, yo dije, de por Dios, porque a veces hay cosas que ven a uno como que marean, uno tiene que sentarse y respirar, porque uno piensa que lo ha visto todo en el Evangelio, pastora. Y cuando uno ve cosas, y yo le digo, varón, ¿cómo que Dios le dijo? Sí, varón, Dios me dijo que deje mi mujer. Yo le dije, mire, varón, si usted deja a su mujer, a usted el diablo se lo va a llevar. Claro. Porque hay gente, hermano, que se está yendo. ¿Por qué? Pero eso es falta de la intimidad. Hermano, hay que tener cuidado. Dios. Mire, hay algo que es bíblico, pero la gente lo mal usa. Por ejemplo, las señales. Yo puedo utilizar señales para confirmar una palabra de Dios. Pero yo tengo que ver qué tipo de señales yo utilizo. Por ejemplo, Gedeón, para confirmar lo que Dios le había dicho, puso 2 señales, las señales del vellón. Pero la señal que Gedeón puso eran naturalmente posibles. O sea, climáticamente posible. Porque él puso que en una el vellón sea rociado, pero la tierra no, y después la puso viceversa. Pero hay gente que, oiga las señales que la gente pone. Señor, si fulana es mi esposa, que ella me escriba hoy. Pero fulana te escribe todos los días, abusador. Todos los días. Señor, si tú quieres que yo vaya para tal parte, que me inviten. Pero tú sabes que te invitan a cada rato. O sea, hay gente que para involucrarse en pecado, en lío, le pone señal a Dios, pero las señales son señales que ellos saben que son cosas recurrentes en su vida. Sí. ¿Por qué tú no le pones señal imposible y se la pones en oración? No lo sé, porque déjame decirle algo, Satanás, para confundir a la gente, a veces toma la palabra y hace lo que la gente quiere. Así es. Entonces, ponle señales a Dios en oración, señales espirituales. Y señales que tú sepas que Dios puede o no responderte, porque Dios al final lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero siempre, aparte de la experiencia que tú tuviste, o cuando hablo de experiencia hablo de que Dios te habló en sueño, porque Dios habla de diferentes maneras, de que Dios te habló en visión, de que te mandó una palabra. Después de esa experiencia, vete a la Biblia. Así es. Y porque hay 2 cosas. La voz de Dios viene, y a veces hay cosas que no son la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Esto es así. Y hay gente que comete errores no porque no era la voluntad de Dios, sino porque no era el tiempo. Y hay que saber en Dios cuándo es su voluntad y cuándo es el tiempo. Porque a veces es la voluntad de Dios y Dios quiere hacer eso. Y Dios quiere que tú hagas eso. Hay gente que se ha lanzado al ministerio prematuramente, sin ningún tipo de preparación, y han fracasado. Y usted dice, ¿era de Dios? Sí, era de Dios, pero no era el tiempo. Porque Dios primero quería prepararte. Dios te da una palabra. Recuerde que Dios le reveló a José lo que Dios haría posteriormente, de cómo sus 11 hermanos, su padre y su madre, se postrarían ante él. Pero Dios lo hizo pasar por un proceso. Recuerde que Dios ungió a David
Y después de haber ungido por ahí, David duró casi 40 años Así corriendo en es. un desierto, metiéndose en cuevas, huyendo, casi muerto. Porque Dios te da una palabra hoy, no significa que mañana sea el cumplimiento. Y Aleluya. a veces yo voy a hablar con gente que Dios le ha dado palabra y ellos han dudado de la palabra de Dios porque todavía no se ha cumplido. Ujú. Espera que si Dios te habló, Dios lo va a cumplir. Si fue Dios que te habló, Dios lo va a cumplir. Si fue Dios que te habló, no importa el tiempo que pase, Dios lo Dios va a lo hacer. cumple. Dios le dijo en Isaías capítulo 11 que una viuda daría a luz Sí. y que esa viuda daría un niño que llamarían su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos años después no se cumplió esa profecía? Santo. Pero Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 18 que Dios de en medio de ellos levantaría profeta. Un profeta que sería diferente a todos los profetas que se estaban hablando. ¿Y cuándo se cumplió eso? Se cumplió eso en el Nuevo Testamento. O sea, las promesas de Dios que son en él son sí y amén. Ujú. Pero en su tiempo. No podemos precipitarnos. El que se precipita, el que se adelanta, el que se acelera a la voluntad de Dios puede cometer errores garrafales que pueden costarte no solamente el cumplimiento de esa palabra, sino consecuencias. Pregúntale a Abraham. Abraham, Dios le dijo que le iba a una descendencia, pero se desesperó y se metió con Agar. Sí. Y hasta el día de hoy se está pagando ese asunto. Sí es. El rey Usía, cuando se sintió grande, se metió en un lugar donde no le pertenecía porque se precipitó, Se precipitó. porque se adelantó. La gente debe tener paciencia. Una de las cosas que Dios hace en medio del proceso entre la palabra y el cumplimiento es que Dios te moldea. Y una de las herramientas que Dios utiliza para moldearte es la paciencia. Por eso Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, cuando termina su obra, deja al hombre perfecto, cabal y sin que le falte cosa alguna. Aleluya. Porque ese medio que Dios utiliza a través del proceso para prepararte para eso, cuando Dios te lleve a ese escenario, tú vas a estar enteramente apto para tú ministrar, para tú ejercer, para tú a posicionarte en el lugar que Dios te puso. Santo Dios. Pero crea la palabra de Dios. Yo creo que Dios habla. Hay gente que Dios le ha dado palabra, pero hoy se sienten descaídos, se sienten desmotivados. Yo no creo que cuando, mire, yo soy el tipo de persona cuando Dios me da una palabra, aunque yo vea lo contrario, yo creo en esa Que palabra. así es. Aunque yo vea que si Dios me dijo que iba a hacer algo, mire, a veces cuando Dios te da la palabra, el ambiente automáticamente se torna diferente a lo que Dios te dijo. Y pareciera o debería ser lo contrario. Si Dios te dio una palabra, debería de ser que desde ese momento que Dios te da la palabra, las cosas comiencen a caminar en pos de esa palabra. Pero sin embargo, Dios permite que las cosas se tornen. O sea, Dios le dijo a José que sus hermanos se postrarían, pero quienes Dios le dijo que se postrarían lo aborrecieron aún más. Dios le dijo a José que su padre y su madre se iban a postrar representando el sol y la estrella y la luna. Y sin embargo, dice la Biblia que Jacob lo reprendió. Le dijo, ¿acaso va tu padre, tu madre, yo y tus hermanos vienen a postrar en ti? Pero dice que él meditaba en eso. Meditaba. ¿Usted sabe por qué Jacob meditaba en eso? Porque Jacob era un soñador igual que José. Y Jacob sabía que Dios, aunque José era el más pequeño, porque Dios es tan fuerte que Dios siempre se suple de lo más pequeño para mostrar su Santo, gloria. así es. De lo más pequeño de Isaí, Dios llamó a David. De lo más pequeño de Jacob, Dios llamó a José. De lo más pequeño de Isaac, Dios llamó a Jacob. Sí es. Entonces Dios de los pequeños siempre se suple de algo. Pero cuando la palabra de Dios se cumple, hermano, nosotros nos gozamos de lo que llorábamos ayer. Así es. Por eso, y ya para concluir, cuídate del Dios me dijo. Predicador, profeta, evangelista, ministro. Acostúmbrate a tener una vida de comunión con Dios. Y cuando Dios te diga calla, calla. Ahora, cuando Dios te diga habla, habla. Pero no caigas en el error de usar en vano el nombre de Jehová para entonces tener like, tener seguimiento, tener aplauso, tener puertas abiertas. Porque al final la consecuencia de eso no te la van a dar los hombres. La consecuencia de eso te la va a dar Dios. Porque tú hablas, óigame, y déjeme decirle algo. En la Biblia se toma como blasfemia el tomar el nombre de Dios en vano. En vano, así es. Y en el Nuevo Testamento, el pecado más delicado que existe es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo digo
el Espíritu Santo esto, el Espíritu Santo lo otro. Sin realmente ser así, yo me estoy ligando al error cada día más. Dios nos respalda la mentira. Hay gente que la mentira le han funcionado, porque la mentira pueden ser una buena base, pero al final terminan derribándose. Hay gente que ha cimentado sobre la mentira. Hay gente que ha usado la mentira para impresionar. Hay gente que se ha inventado testimonios, que se ha inventado experiencias, que se ha inventado cosas de que le han pasado. Hay gente, hermano, que usted lo ve en estos medios, que utiliza, sin descalificar a nadie, Dios me libre, pero lo que queremos es que hable la verdad. Dios va a respaldar la verdad. No importa que tu mensaje no guste, no importa que la gente, mire, no importa que la gente no le agrade. La puerta que te abre la verdad te la abre Dios. Pero la puerta que te abre la mentira hay un problema serio. Porque cuando la mentira, cuando el hombre por medio de la mentira te abre una puerta, esa puerta te la cierra el hombre. Pero cuando Dios por medio de la verdad te abre la puerta, nadie te la cierra. No hay gente que te pueda cerrar una puerta que Dios te abre. No hay hombre que pueda cerrarte un camino que Dios te dijo camina. Entonces es mejor cumplir con Dios que con los hombres. Es mejor yo complacer a Dios, como dijo el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, verso 10. ¿Qué pues busco yo ahora? ¿El favor de Dios o el favor de los hombres? Y él dice, si todavía agradase a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo. Aleluya. Entonces hay gente que ya no son siervos de Cristo, porque lo que andan es agradar a los hombres. Lo que andan es buscar la forma de caerle bien a la gente. Hermano, aquí no estamos para caerle bien. Aquí no estamos para yo agradarle a usted. Aquí estamos para honrar a Dios, para cumplir su voluntad y para, por medio de los dones, de las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, edificar la iglesia. Amén. Y cuando la iglesia sea edificada, aunque los hombres no te paguen, tu trabajo en el Señor no es en vano. Señores, Dios no paga ni los 15 ni los 30, pero cuando paga, paga bueno. Ay, papá. Sí, es verdad, escucha eso, Cookie. Dios no paga ni los 15 ni los 30, o sea, Dios no paga el tiempo de nosotros, pero cuando Él paga, paga bueno. Y paga mejor, porque Dios no solamente te paga materialmente, económicamente, secularmente, Dios te paga espiritualmente. Y las bendiciones espirituales van a sobrepasar lo que cualquier mano humana, cualquier medio humano te pueda dar. Ay del Dios me dijo. El que use el nombre del Señor en vano va a tener problemas o a la entrada o a la salida. Pero Dios no tomará por inocente aquel que tome su nombre en vano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios mío, amado, me he quedado escuchando porque yo siempre digo que así como estas personas en su casita aprenden de cada palabra que el Señor trae para esta plataforma, también nosotros que estamos ahí sentados también nos nutrimos, aprendemos y que Dios nos ayude con tantas cosas que en estos tiempos se están moviendo. Y así como te decía, de que hay del que dice Dios me dijo sin Dios haber hablado. Por eso hay que tener mucho cuidado. No voy a decir que hay personas que ha habido momentos que han podido entrar en una emoción, pero hay que controlar esas emociones. Dios es un Dios de orden. Y Dios no se complace en la mentira. Cuando nosotros decimos Dios dijo sin Dios haber hablado, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque cuando usted a mí me dice, mira, Dios te dice esto y esto, yo estoy esperando el cumplimiento de Dios en mi vida. Porque yo digo, bueno, como yo soy una mujer que confío en Dios y sé que mi Dios no habla mentira y sé que mi Dios usa a su siervo para darnos una palabra, entonces ya yo voy a afianzarme en esa palabra. Voy a decir, voy a esperar el día porque Dios a mí me habló. Por eso hay que tener cuidado. Por eso fue este tema que trajo este varón. Me quedé mirándolo muy jovencito él y tiene este conocimiento muy bonito. Hay del que dice que Dios me dijo. Eso es un problema. Hay que tener cuidado, mis amados. Los profetas, los evangelistas, los ministros, lo que ministran en el altar, que lo que bajan, lo que dicen que el rema bajó, lo que dicen que tienen código, que desatan, que descifran. Hay que tener cuidado del que Dios me dijo sin Dios haber hablado. Podemos ver la historia que usted narró ahí también del profeta joven y el profeta viejo. A mí me encanta esa historia porque son cosas que hacen a uno aprender que cuando Dios habló y cuando Dios habla una vez,
no podemos ya de agarrar y decir, bueno, Dios me habló esto, sí, yo creo en esto que Dios me habló, pero después usted viene y me dice, mira, Dios, no, Dios me dijo eso. Y si Dios me dijo eso, me voy a morir con lo que Dios me dijo. Así es. Porque Dios no tiene sombra de variación. No es una cosa ahora y una cosa después. Hay que tener cuidado con lo que dicen Dios me dijo sin Dios haber hablado. Por eso te pedimos que te suscribas, que le dé like, dale me gusta, pon debajo de los comentarios la palabra que más te impactó. Si quieres una segunda parte, pídela que se le va a dar. Quiero que tú compartas con tus amistades para que YouTube recomiende este video y como a ti te ha llegado ese video, también pueda llegar a otros lugares, a otros países y que otras personas se puedan nutrir como tú te nutriste hoy de esa palabra. Amén. Esto ha sido tu zona sobrenatural. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo y el profeta Aldrin Félix, siervo de Cristo. Aldrin Félix. Dios te bendiga, Dios te guíe, Dios te guarde. Shalom. Amén.